Responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Segunda parte, responsabilidad específica del docente. A pesar de la responsabilidad objetiva del establecimiento, los directivos y docentes no se encuentran liberados de todo tipo de responsabilidad, pues podrían ser responsabilizados en forma directa si se demuestra que obraron con dolo o culpa. En tal caso, deberán reparar el daño causado. Ahora bien, es necesario definir los conceptos de dolo y culpa, extremos diferenciados entre sí por el elemento voluntario, si se verifica o no la intención de generar un daño. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Es decir, que las consecuencias dañosas de la conducta de un sujeto hubieran podido ser previstas por una persona de prudencia común, o cuando, aún previstas, el agente no las tuvo en consideración. Puede configurarse la culpa del docente por negligencia. Esto es toda conducta omisiva, contraria a las normas que imponen determinado comportamiento atento, previsor e inteligente. Obra con negligencia quien no toma las debidas precauciones, no hace lo necesario o lo hace insuficientemente. Por ejemplo, una escuela donde se dicten clases de natación y el docente se ausenta por unos minutos, dejando a los alumnos sin vigilancia activa. Imprudencia, es decir, una conducta positiva que consiste en una acción de la cual habría que abstenerse, o en una acción que ha sido realizada de manera no adecuada, precipitada o prematuramente. Por ejemplo, un docente de educación física que somete a sus alumnos a una prueba física de alta intensidad, sin haber corroborado previamente las aptitudes y capacidades de sus alumnos. Impericia, definida como una conducta positiva que consiste en la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, profesión o arte, como por ejemplo un profesor de educación física sin conocimientos técnicos sobre una disciplina específica, como ser gimnasia acrobática, una actividad que de por sí conlleva cierto riesgo, haga practicar a sus alumnos ejercicios de la misma. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Incurre en dolo el docente que actúa con expresa intención de dañar. Un ejemplo de esta situación podría ser el de un docente que conoce de manera confidencial una afección que sufre un alumno, y de manera maliciosa, la da a conocer a sus compañeros con la finalidad de avergonzarlo, generándole un daño moral. En los casos de dolo, se agrava la responsabilidad, tomando como ejemplo a un profesor de educación física, por tratarse de una persona especializada en su materia. En caso de configurarse un infortunio, su responsabilidad será mayor, puesto que se espera que el docente contemple todo lo que un individuo diligente debió haber previsto al trabajar en un campo profesional específico. Esto es lo que diferencia a un profesional de un lego o aficionado. El artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. El docente especializado deberá prever todas aquellas posibilidades de accidentes y tener los conocimientos necesarios para saber actuar luego de ocurrido el infortunio. Se exige a los docentes de educación física una serie de deberes que resultan de su título y de la garantía de idoneidad que él mismo presume. Por su parte, es dable destacar que el docente ha sido deslegitimado para ser demandado, a tenor del artículo 1767 del Código Civil y Comercial. Es por ello que si hoy la víctima de un daño quiere accionar civilmente contra el docente, deberá hacerlo conforme el artículo 1716 del Código. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme las disposiciones de este Código. Por lo tanto, el docente podrá ser demandado por el accidente sufrido por el alumno a su cargo, por los daños provocados por un alumno a su cargo contra otro o contra un tercero, siempre y cuando el docente haya obrado con culpa o dolo. Es el reclamante quien debe probar la conducta culposa o dolosa del docente para que su reclamo prospere. Asimismo, en los casos de factor de atribución subjetivo, el docente tiene a su disposición mayores eximentes de responsabilidad, tales como la culpa de la víctima,
hecho de un tercero por quien no debe responder, y el caso fortuito, único eximente en caso de responsabilidad objetiva del dueño del establecimiento educativo. Todas estas circunstancias actúan como un elemento persuasivo para que la víctima dirija su acción al dueño del establecimiento educativo. Nos despedimos hasta el próximo encuentro donde desarrollaremos la tercera parte. Concurrencia de responsabilidades. Muchas gracias.